Damos la gloria, la honra, la alabanza al Rey por cada palabra que trae a través de este Ministerio Internacional de Excelencia, para que todos y cada uno nos eduquemos en la palabra. Amén. Hoy vamos a estar viendo el discipulado capítulo 10 del libro Conozcamos a Jesús. Lleva por título Jesús vino para morir. Estamos leyendo la preciosa palabra en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Y dice la santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Santo Espíritu de Dios. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para esto vino Jesús a la tierra, para dar su vida en rescate por muchos. Dios vive eternamente y eso lo sabemos todos los que hemos recibido a Jesús. Dios vive eternamente. El unigénito de Dios, quien habitó en él, vino a la tierra para sufrir muerte. Jesús vino con ese propósito ya trazado de sufrir muerte. Jesús se hizo menos que los ángeles y vino a la tierra revestido en carne para sufrir la muerte. Él no sufrió la muerte porque conoció a personas malas como Pilato o porque escogió a la generación equivocada. Él no murió por eso. Su vida en la tierra traía un propósito establecido. Él sufrió la muerte de acuerdo con lo que estaba planeado antes de la creación. Como la muerte de Jesús había sido determinada antes de la creación, aunque los que estaban alrededor de él hubieran sido buenos y amables, incluyendo el gobernador de Judea, Dios hubiera endurecido sus corazones para que Jesús ciertamente sufriera la muerte. Era un propósito. La muerte era un propósito por tu salvación y por la mía. Así es que adoramos su presencia, adoramos a ese Rey que pagó un precio muy grande, muy precioso por tu salvación y mi salvación. Y vemos que la razón por la que Él entró al mundo en carne era para sufrir muerte. Debemos entender que la muerte de Jesús fue su propósito de venir al mundo. Y debemos conocer que esto es una verdad preciosa en nuestra vida. Es una verdad maravillosa en nuestra vida. Así es que no nos lamentemos de la muerte de Jesús, porque esa muerte ya traía un propósito trazado. Y podemos ver que la razón por la cual Jesús vino al mundo fue para sufrir la muerte. Él no vino por otra cosa. Él vino a sufrir la muerte para que tú y yo fuésemos salvos. Aleluya. Más específicamente, Él vino a dar su vida. Él vino a dar su vida por ti y por mí. Así que, mis amados, cuando las personas consideran la venida de Jesús al mundo, piensan que Él vino involuntariamente y se encontró con personas malas y sufrió la muerte. Eso no fue así. Él fue elegido, fue escogido por el Padre para sufrir muerte de cruz en la cruz. Muerte de cruz. La Biblia menciona el Evangelio y la verdad. El Evangelio y la verdad. Y son dos términos totalmente diferentes. El Evangelio hace referencia a las buenas nuevas o a las noticias, a las buenas nuevas que tú llevas, las buenas nuevas de salvación. Y podemos ver que la fe viene por el oír el Evangelio. Y en Romanos 10:17 encontramos cómo podemos usar la fe. Nosotros usamos la fe para creer en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Jesús. Yo soy la verdad en Juan 4:6. Jesús es la verdad.
y nos lo dice en Juan 14:6. Entonces podemos ver que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Pero la verdad es Jesucristo. Yo soy la verdad. Y solo la verdad es nuestra salvación en nuestra vida. Si no oímos, no podemos tener fe. Sin la fe no podemos creer en Jesús, por él, por el cual no podemos confesar la fe. Hay profecías en el Antiguo Testamento, pero estas son noticias que daban esperanza acerca de la venida del Mesías. Así que en este tiempo aprendemos que el Evangelio son las noticias que predican acerca de la venida del Mesías y el cumplimiento de la verdad de Dios. Y sí debemos escuchar estas noticias para tener fe y confesar la verdad que nos hace libres, y esa verdad es Jesús. Así que, mis amados, entendamos y comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando Jesús llevó la cruz, caminó a su muerte. Muchas mujeres lo siguieron y oraron por él. En este momento Jesús dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Ese es el consejo de Jesús en Lucas 23:28. No lloremos por Jesús, porque él, siendo 100% Dios, se entregó a sí mismo por la salvación de la humanidad. Así es que nuestro amado Redentor, nuestro amado guerrero Jesucristo, puso su vida por ti y por mí. Cuando Jesús vino a la tierra, su sufrimiento fue meramente el proceso que tuvo que enfrentar en el camino a morir. Eso fue lo que hizo Jesús. Murió, pero eso fue un proceso para ganar tu alma y la mía. Así es que, mis amados, Jesús no murió involuntariamente para quitar los pecados de la humanidad. Y no murió porque se encontró con la generación equivocada. Murió porque se encontró con una autoridad de sangre fría, no murió porque se encontró con una autoridad de sangre fría como Pilato o unos traidores como Judas, sino que ya había trazado un propósito para la venida de Jesús, para su muerte. Y si Pilato no hubiese estado, si Judas no hubiese estado, nuestro amado Dios hubiera elegido a otras personas para ayudarnos a crecer en la fe. Debemos experimentar el mérito de Jesucristo, no con lástima, ni con pesar, ni con dolor, sino con admiración de Dios. Las personas viven su fe, pero tiempo después se corrompen y se van del Evangelio. Es porque realmente no han nacido de nuevo. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso está en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted debe conocer la verdad para ser libre. Para conocer la verdad debemos tener fe. Para obtener la fe debemos escuchar el Evangelio. Y yo diría no solamente escucharlo, sino leerlo, meditarlo, memorizarlo. Amén, porque es la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesús dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Él voluntariamente puso su vida y luego la tomó. Y dice que nadie se la quita, sino que yo mismo la pongo. Nadie mandó a Jesús. Nadie le puede quitar su vida. Él mismo la colocó, él mismo la puso. Así que, mis amados, nadie se la puede quitar. Jesús tiene la autoridad de poner su vida y de volver a tomarla. Y esto es posible porque Él tiene derecho real.
Él tiene el derecho real. La autoridad hace referencia a los derechos que tiene un rey. Y Jesús, siendo rey, tenía y tuvo y tiene toda la autoridad para colocar su vida y quitarla. Así que no nos afligemos por Jesús, más bien démosle gracia, honra y alabanza por ese sacrificio precioso que hizo por ti y por mí. Y los seres humanos no tienen autoridad de poner sus vidas y de volverlas a tomar. Eso solo lo hace Jesús. Eso solo lo hace Dios. Así que es imposible para los humanos hacer lo que ellos quieran entregando su vida. La Biblia dice, sean humildes, pero los humanos no tienen el poder para ser humildes, porque estas debilidades es que los humanos, por estas debilidades que los humanos no nos tenemos que arrepentir delante de Dios. Tú como un ser humano te tienes que arrepentir ante el Dios viviente. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados y apartarte y no volver a pecar más. Así que, aunque ellos deberían ser humildes, ellos no pueden serlo, por eso tienen que arrepentirse. El ser humano por sí mismo, por su esencia, no puede ser humilde. Él tiene que arrepentirse para que esa humildad venga a él, trabajada a través de nuestro amado Salvador. Si no existiera la posibilidad de arrepentirse, los humanos desaparecerían. Aún así, el Señor puede cumplir todos sin arrepentimiento. Él cumplirá la ley. Es imposible para el hombre cumplir todo lo que está estipulado en la ley. Es por esto que debemos terminar en arrepentimiento, mis amados. Jesús tiene la autoridad de poner su vida y de volverla a tomar. Él está en toda su capacidad, en toda la libertad de colocar su vida en sacrificio vivo santo y volverla a tomar. Él recibió esta autoridad de su Padre Celestial. Jesús no fue obligado a morir porque la humanidad se había corrompido. Él no moría por eso. En 1 de Pedro 1, 19, 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros. Él se manifestó, mis amados, por amor a nosotros. La humanidad no fue testigo de la muerte de Cristo, porque Pilato fue malo o porque la humanidad pecó. En cambio, la muerte de Jesús estaba determinada desde antes de la fundación del mundo y revelada a nosotros en los postreros tiempos. Si podemos ver ahí en Efesios 1, del 3 al 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, según nos escogió en la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Colosenses 1:13. Oh, aleluya. Vamos a estar leyendo Colosenses 1:15 al 16, que dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios planeó todo esto desde antes de la fundación del mundo por su Hijo. Todo está planificado, todo está legalmente constituido por el Padre Celestial. Adoramos tu presencia, Dios. Adoramos tu dulce y santa presencia. Y si vamos a Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
Aunque éramos pecadores, eternamente malditos, Jesucristo fue maldito en nuestro lugar y nos libró, mis amados, nos libró de la condenación eterna. Esto solo pudo haber sido hecho por Jesús porque Él tiene autoridad. Jesucristo tiene autoridad. Oh, te adoramos, Jesús. Las personas que derramaron lágrimas de pesar al ver a Jesús en la cruz van a perecer. Jesús no necesita tu lástima ni mi lástima. Él necesita el reconocimiento del gran Rey, del gran yo soy, del que vive por la eternidad. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando aquellos que están pereciendo ven a Jesús colgado de la cruz, ellos lo ven como un joven desafortunado, incapaz de terminar su propósito. Tú y yo no podemos ver a Jesús como el pobrecito. Nosotros que somos salvos, la cruz es poder. Esto se debe a que merecemos ser maldecidos, pero Jesús fue maldecido en nuestro lugar. Oh Santo de Israel, cuánto te amamos, Jesús. Nosotros nos referimos a la sangre de Jesús como su preciosa sangre. Nos referimos a la sangre de Jesús de esta forma porque tiene un valor precioso, mi amado. Cuando los humanos derramaron sangre en el piso, esta sangre desapareció. Algunas personas quieren describir la sangre de Jesús de una manera emocional, llamándolas la sangre carnal, la sangre carmesí, que es de Jesús. Si usted quiere describir la sangre de Jesús de forma dramática, pero ellos no la ven porque no llaman la sangre de Jesús. Esto puede que despierte sus sentidos para entender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, mis amados, como hay vida en la sangre, es el Evangelio y la verdad. En la sangre hay vida. Si tú te quedas sin vida en tus venas, seguramente vas a morir. Así es que, mis amados, deberíamos escuchar el mensaje acerca de la preciosa sangre de Jesús en vez de estar recordando su color en estos momentos. Levítico 17:11 dice, porque la vida en la carne es la sangre. Esta la razón por la cual la sangre expía es por la vida en ellos. No puede quitarse de la presencia de Dios. ¿Qué clase de vida hay en la sangre de Jesús? Jesús es el verbo que se hizo carne. ¿Qué tipo de vida hay en Jesús? Él hizo carne para derramar su sangre. Él se hizo carne para derramar su sangre. Decir el verbo se hizo carne es lo mismo que decir el verbo se hizo sangre. ¿Hay vida en el verbo? Este verbo estaba con Dios desde el principio. Este verbo era Dios, como dice Juan 1, del 1 al 3. En otras palabras, el verbo de Dios estaba en el seno de Dios. Oh, aleluya. Yo no sé cuántos pueden atesorar esta palabra. Él se hizo carne y derramó su sangre. Esta sangre es fundamentalmente diferente de la sangre del hombre. Esta es la sangre de Dios que vive hasta la eternidad. El Hijo ungido de Dios vino al seno de Dios y fue revelado al mundo. La sangre derramada expió nuestros pecados. Esta es la sangre
Oh santo, aleluya, del que vive eternamente, del que pagó precio precioso de sangre en la cruz. La iglesia, mis amados, es el lugar donde se reúnen aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo. Por eso la Biblia nos insta en que no dejemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es en la iglesia donde las personas se alimentan durante su estadía en este mundo. La razón por la cual el Espíritu Santo estableció pastores fue para alimentar a aquellos adquiridos por la sangre de Dios. Tú como pastor, tú debes alimentar tu grey, debes alimentar tus ovejitas con la sangre del cordero, con la palabra de Dios, leyendo, escudriñando, enseñándoles la buena doctrina de la salvación. Dios vive eternamente en la sangre y en la sangre hay vida. Y es por esto que la sangre redime los pecados del hombre y así Dios nos redimió de los pecados del mundo y nos transformó en incorruptible. Aleluya, gloria a Dios. Cuando venga el fin de los tiempos, todo en la tierra desaparecerá, incluyendo el oro y la plata. Sin embargo, la sangre preciosa del Eterno nos salva, nos libera y nos lleva a la eternidad. Así es que en Hebreos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Esto es serio, mi amada. Allí donde el Espíritu Santo te colocó como pastor, como pastora, como obispo, tú tienes que rendirle cuentas a Dios. ¿Y qué te dice Hechos 10:28? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para mantener la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Oh, aleluya. Dios compró a la iglesia con su sangre. Su sangre tiene un valor eterno. Santo, te adoramos. Te adoramos, Jesús, porque tu sangre tiene un valor eterno en nuestras vidas y es por tu sangre derramada en la cruz del Calvario que tú nos compraste, Dios, y nos llamaste con llamamiento santo. La preciosa sangre conocida por Dios desde antes de la creación se mostró al mundo cuando el tiempo se cumplió. Cuando tú y yo decimos, Dios nos compró, hacemos referencia que Él pagó el precio de nuestros pecados. Tenemos que tener en cuenta que Él pagó el precio de nuestros pecados. Aleluya. Cuando decimos que nos compró. Amén. Si nadie pagaba nuestras deudas, nunca hubiésemos podido volver a Jesús. En el pasado las personas usaban dinero para comprar a otras personas que llamaban esclavos. Si alguien pagaba el precio por un esclavo, esa persona se volvía señor o amo del esclavo. Por pecar la humanidad se volvió esclava del pecado, mis amados. Para liberar a la humanidad, su deuda debía ser determinado el pecado. ¡Wow! Gloria a Dios. Oh, aleluya. El Señor no nos salva de las manos del diablo porque Él pagó legalmente nuestra deuda y nos compró. ¿Ya? Así de sencillo. El Señor no te salvó de las manos del diablo. El Señor te compró con un precio precioso de sangre en la cruz. Por lo tanto, hay que reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él vino directamente a morir por ti, por mí, a morir por tu causa, por tu enfermedad, por lo que hay en tu corazón. Si Dios hubiera querido forzosamente tomar la humanidad de la mano del enemigo, Cristo no hubiera tenido que morir. Él no hubiese tenido que morir en la cruz.
Pero Dios pagó esa deuda para salvarnos a nosotros, que hemos muerto por la deuda de los pecados. Dios pagó por esto con su sangre, mis amados. Como fuimos comprados por su sangre y de Cristo, le pertenecemos a Cristo. Oh, aleluya, santo eres, Señor. Podemos decirle, Señor, mi Rey, mi Señor. Señor, Señor, Señor mío y Dios mío. Ten cuidado de mí y ten cuidado de mi familia. Ten cuidado de mi esposo, ten cuidado de mi esposa, ten cuidado de mis hijas. Ten cuidado, Señor. Me compraste a mí y a mi familia con tu sangre preciosa y estoy más que agradecida. Agradecida, Señor, por haberme tomado como tu esposa, como tu hija. Adoramos tu presencia, Dios. Adoramos tu presencia. Cuando decimos que creemos en la sangre de Jesús, nos reconocemos que somos posesión suya. Tú eres posesión del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú recibes a Jesús como tu único y suficiente Salvador, pasas a ser propiedad de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos compró con su sangre. Él es ahora nuestro Señor. Yo no sé si tú estás recibiendo esa palabra, pero yo confieso que Jesús es mi Señor. Él es mi dueño. Oh, aleluya. Te amamos, Jesús. Así que, mi amado, es hora para nuestro Señor cambiar nuestro hogar, en nuestra casa, nuestro esposo, nuestra familia. Cuando confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Él todo lo hace perfecto. Así que deje de confesar cosas malas y confiese la palabra de Dios en su boca, porque usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Señor, eres mi Señor, Señor de mi familia. Eres mi Señor, Señor de mi familia. Compraste a mi familia y a mí con tu sangre. Nosotros te pertenecemos. Eres nuestro amo. Vamos, dígale, tú eres mi amo. Tú eres mi dueño. Yo me entrego a ti, Jesús. Y cuando tú y yo reconocemos esto, el diablo no puede poner un dedo encima. Si tú reconoces que eres de Cristo, que Él te hizo, que te formó, y tú lo aceptas en tu corazón, el diablo no puede ponerte un dedo encima. Así que nosotros te pertenecemos a Jesús. Él es nuestro amo. Cuando reconocemos esto, el diablo no nos puede poner un dedo encima. No puede, mi amado. Está prohibido tocarnos. Más cuando tú adoras al Rey, está prohibido que te toque el enemigo. Porque los demonios revelan su identidad ante Jesús. Así que hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Así como a él le plació ir a la cruz del Calvario y pagar por ti y por mí, a nosotros nos place hoy entregarle la vida a Jesús. Entrégale tu carga, entrégale tu vida. Los demonios revelarán su identidad delante de nuestro Dios y huirán. Nosotros y nuestras descendientes debemos reconocer que el Señor pagó nuestra deuda con su sangre. Ahora tú y yo le pertenecemos al Señor y debemos prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo. Te adoramos, adoramos tu dulce presencia, adoramos que estés con nosotros, adoramos que nos hayas escogido. A usted que está allí, dígaselo, adoro que me hayas escogido para la gloria de tu nombre. Y te damos gracias. Señor, te damos gracias. Tú que vas a escuchar esta retransmisión o esta transmisión más adelante, compártela con uno más. Este es el discipulado. Jesús vino para morir. Del libro Conozcamos a Jesús. Comparte, dale me gusta, activa la campanita y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén y amén. Dios te bendiga.